Bueno, señores y señoritas, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Pues en este video nosotros vamos a explicar prácticamente lo que son las entradas analógicas. Hoy vamos a estudiar prácticamente los periféricos de entradas analógicas o comunicación entre sensores. ¿Para qué nos va a servir el comunicarnos con los sensores? Porque los sensores le dicen a una computadora o a un microcontrolador cómo está, digamos, el ambiente allá afuera, para que esta computadora o el microcontrolador, dependiendo de lo que los sensores le comuniquen, esta tome decisión, le dé instrucciones a lo que son las salidas digitales o a las salidas analógicas, o como nosotros le llamamos a los periféricos de salida. Eso es prácticamente, para eso es que nosotros ocupamos lo que son sensores. Ahora bien, aquí nosotros tenemos 4 tipos de sensores. En este caso nosotros tenemos un potenciómetro, aquí tenemos lo que es un pulsador, tenemos un LDR y tenemos un sensor de temperatura. Arduino Uno tiene una sección que son exclusivamente para lo que son entradas analógicas, que es desde el A0 hasta el A5. ¿Qué tipo de sensores pueden ir en esta sección? Pues idealmente todos los sensores que no tengan una señal cuadrada, es decir, que no tengan 0,5 voltios, como por ejemplo lo que son los pulsadores, lo que son algunos sensores de efecto Hall que tienen una onda cuadrada, pues esos estaría mejor ponerlos en estos pines, en los pines de entradas digitales. Sin embargo, por algunas interferencias que hay en el medio ambiente, como por ejemplo la resistencia del aire, la humedad, la suciedad que tienen algunos dispositivos o el polvo que acumulan, eso genera como cierto ruido en lo que son las señales cuadradas, y es por eso que usan lo que son pulsadores como entradas analógicas. Yo no apoyo el hecho de ponerlos ahí, pero eso no quiere decir de que no se pueden usar también como entradas analógicas, y es por esa la razón que los he puesto aquí. Ahora bien, todos los sensores que no tengan señales cuadradas, sino que tengan señales o señales que tengan múltiples valores, esos pueden ponerlos acá en entradas analógicas. Pues la mayoría de sensores van a tener 3 pines. 2 de ellos siempre van a tener alimentación. Todos los sensores van a tener alimentación. Ahora, los sensores que solo tengan 2 pines, pues este tipo de sensores ya como que nosotros tenemos que hacer por ley un divisor de voltaje, como lo que es el pulsador o como lo que es esta resistencia. El divisor de voltaje prácticamente es la configuración pull down que nosotros empleábamos en lo que eran los pulsadores, que nosotros poníamos, por ejemplo, una señal directamente positiva en un pin, y en el otro pin poníamos una resistencia de un X valor, en el que el terminal que va conectado al pin del sensor es el que va es prácticamente el pin del divisor de voltaje, que en este caso es el que va a Arduino, y el otro extremo de la resistencia es el que iría a tierra. Así es como nosotros conectaríamos un sensor de 2 pins en la mayoría de ocasiones. Siempre es importante consultar el datasheet de cada uno de los sensores que ustedes compren, porque siempre no dejan de haber sorpresas en algunas situaciones en que uno tiene que conectar circuitos aparte o uno los conecta prácticamente directo. En el caso del LDR, esto no es un sensor como tal, es una resistencia que prácticamente tiene un material fotoeléctrico, pero entre más oscuridad tengan, pues más resistencia va a haber, y cuanto más claridad hayan, va a ser menos la resistencia. Es decir, que va a conducir la electricidad si están iluminados, y si no están iluminados, pues no la va a conducir, o la va a conducir muy poco. Entonces nosotros podemos usar esta fotoresistencia, o nosotros podemos usar ese recurso como un sensor más. Nosotros podemos hacer esos arreglos también. Los sensores que tienen más de 3 cables, pues esos sensores, la razón por la que tienen más de 3 cables es porque una va a ser de alimentación, otra va a ser de tierra, otra va a ser un pin que va a ir a Arduino, y el otro pin restante va a ser digamos una salida digital que nosotros le vamos a enviar mediante Arduino Uno, porque esos sensores, hay sensores que necesitan más de una alimentación positiva y negativa para funcionar, sino que también hay que darle pulsos para que estos funcionen. Por ejemplo, el sensor de distancia. Muy bien, y pues con esto, ¿cómo vamos a comunicarnos con estos sensores? Pues estos sensores nos van a dar un valor analógico desde 0 a 1023 para hacernos saber a nosotros, por ejemplo, en el caso del sensor de temperatura, qué tan caliente o helado está un dispositivo o el medio ambiente, o en el caso de la fotoresistencia, qué tan oscuro o claro está el ambiente, o en el caso de un pulsador, o sea, qué tan, digamos, activado o desactivado está un dispositivo,
o en el caso de un potenciómetro, en qué posición se encuentra este dispositivo, más o menos. Estos cuatro sensores tienen aplicaciones bastante interesantes. Por ejemplo, en los potenciómetros nosotros utilizamos un potenciómetro para aumentar el volumen de nuestra radio. Un potenciómetro, a medida uno lo gire mecánicamente, es decir, el usuario al girar mecánicamente este dispositivo, pues nosotros vamos a entregar en esta señal verde un voltaje proporcional a qué tanto se gira. Entre más lo gire, es decir, entre más a la derecha lo gire, pues más voltaje va a entregar, y entre más a la izquierda lo gire, menos voltaje va a entregar. Entonces, en el caso de un radio, si yo lo giro casi 3/4 de parte, entonces Arduino va a saber que el usuario lo ha girado 3/4 de parte. Y entonces Arduino sabe que 3/4 de parte es, o sea, el usuario pide volumen, pide energía eléctrica. Bastante energía eléctrica, pide 3/4 de la energía eléctrica total. Entonces Arduino va a mandar 3/4 de la energía eléctrica total, que en este caso es de 5 voltios, el voltaje eléctrico total, va a mandar 3/4 de los 5 voltios a un radio para que se note el volumen. Entonces, a medida yo vaya girando esta perilla, pues Arduino le va a mandar un voltaje proporcional a qué tanto yo giro la perilla para que el volumen aumente o disminuya. Si nosotros programaríamos, por ejemplo, un radio con Arduino. Los potenciómetros también son usados en la industria automotriz. Por ejemplo, los aceleradores en los carros nuevos son potenciómetros. Si el usuario a través del pie presiona el acelerador, y el acelerador tiene un mecanismo que gira una perilla, es prácticamente un potenciómetro. Entonces le indica a la computadora del carro qué tanto ha apretado el usuario el acelerador, y así la computadora del carro pues ejecuta varias instrucciones. Activa solenoides, activa electroválvulas. La computadora del carro activa todos los dispositivos que tenga que activar para que uno note que el carro acelera en proporción a qué tanto uno presiona el acelerador. En el caso de los LDR, nosotros, gracias a este divisor de voltaje que nos hemos hecho aquí, o un sensor, digamos, casero que nosotros hemos armado aquí, gracias al LDR, nosotros podemos hacer un sistema de luces automáticas, que si por ejemplo el cuarto está totalmente en oscuridad, gracias a este LDR nos haga saber a través de un valor analógico entre 0 a 1023 si está oscuro. O sea, claro, si no tiene nada de luz, nos va a indicar un valor analógico bajo. Si Arduino sabe que el valor analógico del LDR es muy bajo, entonces Arduino va a saber que está oscuro. O al menos nosotros, que somos los programadores de Arduino, vamos a saber que está oscuro. Entonces Arduino tiene que tomar una decisión. Si el sensor me está diciendo a mí que está oscuro, entonces yo tengo que encender una luz. Si nosotros conectamos en las salidas digitales, por ejemplo, 2 focos, entonces vamos a accionar esos 2 focos cuando el sensor nos diga que tiene poca luz. Y nosotros vamos a apagar esos focos cuando el sensor nos diga que hay luz solar. Así es como funcionan las lámparas, por ejemplo, que ponen en los postes, muchas veces gracias a estos LDR. Los sensores de temperatura son muy usados también, por ejemplo, para sistemas de refrigeración. Por ejemplo, si yo tengo un dispositivo, o yo compro un dispositivo electrónico que me dice el fabricante que tiende a calentar, pero que yo no permita que pase, digamos, de los 70 grados Celsius, entonces lo primero que yo hago es investigar el valor analógico que el sensor de temperatura que yo uso, que equivalga a la temperatura que el fabricante me dice que yo tengo que cuidarme a que no llegue. Si yo uso ese parámetro, por ejemplo, es un valor analógico de 500, entonces cuando Arduino lea a través del sensor un valor analógico de 500, entonces Arduino tiene que accionar lo que son motores, prácticamente ventiladores, para que el dispositivo empiece a refrigerar. O por ejemplo esos cuartos que usualmente suelen calentar y pues tienen una serie de ventiladores que funcionan automáticamente. Para eso se usan estos sensores de temperatura. Tiene aplicaciones muy útiles todo esto de las entradas analógicas. De las entradas analógicas hay sensores de distancia, hay sensores de humedad, hay sensores de inclinación, hay sensores que indican qué tan
pesado, es un cuerpo, por ejemplo algunas básculas eléctricas. Hay sensores casi que para todo, entonces Arduino tiene todos estos pines disponibles para cualquier tipo de sensor que tengan señales analógicas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer lectura de estas señales analógicas? Les voy a mostrar aquí este ejemplo que más o menos he hecho aquí. Vaya, lectura, he hecho 4 variables de lectura. Esta es como lectura 0, que es el potenciómetro, lectura 1, que es el pulsador, lectura 2, que es la fotorresistencia, y lectura 3, que es el sensor de temperatura. Aquí en el Voice Setup he accionado lo que es el monitor serial, lo normal, y pues aquí he hecho otra referencia que puede ser muy útil en algunas ocasiones y muy inútil en otras, pero por si acaso, cómo convertir voltaje a través de una señal analógica. Ya habíamos dicho que 1023 equivalen a 5 voltios. Entonces, este valor de analog read, que va a ser prácticamente este de lectura, el voltaje va a ser igual al analog read multiplicado por 5 entre 1023. Así es como nosotros vamos a obtener lo que es voltaje. Ahora bien, aquí he impreso todas las lecturas para que nosotros las veamos en el monitor serial. Vamos a darle a iniciar simulación y pues vamos a ver lo que es en el monitor serial. La primera es el potenciómetro, la segunda es el pulsador, la tercera es la fotorresistencia y esta cuarta es el sensor de temperatura. Miren, el potenciómetro marca 855 como valor y como máximo marca un valor de 1000. El pulsador, en este caso como estamos en un simulador, solo va a marcar 2 valores, que es desde 0 y 1000. Y en el caso de la fotorresistencia, pues me marca un valor de 3. Entonces ahorita estamos en completa oscuridad. Si nosotros aumentamos lo que es la claridad, pues va aumentando de valor. Es decir, que va aumentando de voltaje, va aumentando de valor analógico. Y llega hasta un valor analógico de 500 si nosotros ya lo ponemos en la luz solar. Y si por ejemplo se está oscureciendo o nosotros lo estamos tapando con la mano, pues va bajando y llega hasta un valor analógico mínimo de 3. Y el sensor de temperatura, pues si por ejemplo nosotros a los 25 grados centígrados, el sensor de temperatura marca un valor analógico de 155 a los 25 grados centígrados. Si por ejemplo nosotros calentamos, ya sea le ponemos una pieza caliente o lo topamos en una olla y vamos aumentando de temperatura, entonces por ejemplo le hemos llegado a 105 grados Celsius o 100 grados Celsius, marca un valor analógico de 300. Y si por ejemplo nosotros lo hemos puesto en el freezer y lo hemos dejado ahí por varios minutos y llega por ejemplo a temperaturas de menos 6 grados centígrados, entonces marca un valor analógico de 90. Entonces nosotros podemos hacer tanteos. Nosotros nos podemos poner físicos o matemáticos o nos podemos poner tanteadores también. Porque si por ejemplo no hallamos, digamos, parámetros, o ya sea por la prisa o porque tengo que presentar rápido esto o no hay información o no hay datasheet de un dispositivo o un sensor, entonces nosotros podemos también hacerlo al tanteo, es decir, de que un valor de 300, si por ejemplo el valor máximo es de 355, entonces nosotros sabemos que eso es muy caliente. Y si nosotros tenemos por ejemplo 20, sabemos que es muy frío. Entonces nosotros también podemos jugar con valores. Lo que nosotros vamos a programar con Arduino van a ser estos valores analógicos prácticamente. Podemos usarlos para eso. Más adelante vamos a ver cómo convertir estos valores analógicos ya a magnitudes físicas. En este caso con sensor de temperatura, pues cómo convertir, digamos, este valor analógico a temperatura. O si estamos hablando del LDR, cómo convertir este valor analógico a lumens. O convertir valores analógicos a voltaje, que es lo que nosotros hicimos aquí con el potenciómetro, y así sucesivamente. Así que la palabra mágica es analog read, y con analog read nosotros vamos a hacer ese tipo de lecturas, de tal manera que en la variable lectura está la información del estado en el que se encuentra el potenciómetro. Lectura 1 va a ser el estado en el que se encuentra el pulsador, lectura 2 va a ser el estado en el que está el sensor o una fotorresistencia, y en este caso sería el sensor de temperatura, en qué estado está. Esto ha sido todo por el video, y pues en el otro video pues ya vamos a ver un ejemplo usando lo que son algunas de estas entradas analógicas para que se quede un poco más lo que es el concepto.